¿Qué pasaría si te dijera que en tus palabras se esconde un poder capaz de cambiar tu vida y la vida de los demás, de hacer cosas que nunca imaginaste? Y si te revelara un secreto antiguo que fue mostrado en las Escrituras, capaz de desatar milagros en tu vida, transformando la oscuridad en luz, el desespero en fe, todo solo a través de lo que dices, ¿lo creerías? Y si te dijera que existe algo oculto que pocos conocen, pero que puede transformar profundamente tu realidad, algo tan simple y tan poderoso como las palabras que hablas todos los días. El secreto para hablar y crear milagros está en algo que Dios ya nos reveló a través de la Biblia, el poder de la palabra. No es una fórmula mágica ni un ritual complicado. Está en las Escrituras y en las palabras que salen de tu boca. Imagina por un momento que las palabras que hablas no son solo sonidos que se disipan en el aire, sino semillas poderosas que pueden generar frutos de milagros. Imagina que dentro de ti existe un poder escondido que puede cambiar tu vida y la vida de todos los que te rodean. Ese es el secreto que voy a compartir contigo hoy. En la vida, muchas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles de cambiar. Tal vez has orado, pero aún no ves la respuesta que esperas. Tal vez te sientes sobrecargado por los problemas. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta está más cerca de lo que imaginas? Está en las palabras que hablas, en lo que crees y sobre todo, en la fe que liberas a través de lo que dices. A lo largo de este video te voy a mostrar cómo este secreto puede desatar milagros en tu vida. Este es un camino de descubrimiento, donde lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti será mucho más grande de lo que imaginas. Hay un poder oculto en las palabras que pronuncias, y hoy vas a descubrir cómo acceder a él. Este conocimiento no solo cambiará tu vida, sino que cambiará el curso de tu historia. Antes de comenzar con el estudio, quiero que comentes una breve frase relacionada con este tema. Escribe "La palabra tiene poder" en los comentarios. Al hacerlo, estarás comenzando a aplicar este secreto en tu vida. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan escuchar. Estás siendo un instrumento de Dios para compartir su palabra. Al interactuar con este contenido, te estás comprometiendo con tu fe, con tu crecimiento espiritual y con el propósito de difundir la palabra de Dios. En este canal, muchas personas encuentran apoyo espiritual, especialmente cuando no tienen una iglesia cerca. Por eso, tu participación es fundamental. La última enseñanza de este video puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, algo que has estado esperando. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esto es solo el comienzo de lo que Dios quiere revelarte. Vamos a comenzar este viaje juntos. En el principio, cuando no había nada más que vacío y oscuridad, Dios habló y todo lo que conocemos comenzó a existir. En el libro de Génesis encontramos las palabras poderosas de Dios que desataron la creación del universo. Y dijo: Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios no creó el mundo con herramientas ni con esfuerzo físico, sino con su palabra. Él habló y lo que dijo se hizo realidad. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy como creyentes? Si Dios creó el mundo con su palabra, ¿por qué no podríamos nosotros también crear y transformar nuestras circunstancias con las palabras que pronunciamos? Si el mismo poder de Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿por qué no creemos que nuestras palabras tienen el poder de cambiar las realidades que nos rodean? Es importante entender que las palabras no son solo sonidos vacíos, no son solo una forma de comunicarnos, sino vehículos de poder. El poder de
La palabra no es solo un concepto teológico, es algo que tiene el potencial de transformar nuestra vida y las vidas de los demás. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de cómo las palabras de los hombres, inspiradas por Dios, trajeron cambios sobrenaturales. Cuando Moisés habló, el mar se abrió. Cuando Elías oró, el fuego descendió del cielo. Cada uno de estos actos fue precedido por palabras, por una declaración de fe, una creencia de que lo que decían era verdadero. Pero aquí hay algo importante que debemos recordar. La palabra de Dios no solo tiene poder porque Dios la pronunció, sino porque Él la declaró con fe, y esa fe fue el motor que activó el milagro. Así como Dios, nosotros debemos aprender a declarar con fe lo que creemos en nuestro corazón. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Muchos de nosotros enfrentamos situaciones que parecen imposibles: enfermedades, conflictos familiares, dificultades económicas. Nos sentimos impotentes, como si no tuviéramos control sobre lo que nos sucede. Pero, ¿y si te dijera que en lugar de ver estas dificultades como montañas insuperables, pudieras empezar a verlas como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste a través de tus palabras? Dios nos llama a declarar su palabra sobre nuestras circunstancias, a no hablar desde el miedo o la duda, sino desde la fe. Jesús mismo nos dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a esta montaña: muévete, y se movería. Eso no es solo una metáfora, es una promesa viva de que las palabras que salen de nuestra boca, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen el poder de cambiar nuestras vidas. ¿Cómo te gustaría que tu vida cambiara si empezaras a hablar con autoridad sobre las áreas que necesitan un milagro? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si hablaras palabras de bendición y no de maldición? ¿Cómo afectaría tu salud si empezaras a declarar sanidad sobre tu cuerpo en lugar de aceptar la enfermedad? Este principio de hablar con fe y declarar lo que creemos es un paso fundamental para liberar los milagros que Dios tiene reservados para nosotros. Así como en el principio Dios creó el mundo con su palabra, tú y yo tenemos la capacidad, a través del Espíritu Santo, de hablar vida, esperanza y transformación a nuestra propia existencia. Al pensar en esto, reflexiona. ¿Qué palabras estás pronunciando sobre tu vida? ¿Son palabras de fe, de esperanza y de vida? ¿O estás dejando que las circunstancias te dicten lo que debes decir? La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte, y somos nosotros quienes debemos elegir cómo usarlas. Hoy es el día para que empieces a declarar las promesas de Dios sobre ti y sobre tus circunstancias. No lo hagas desde el temor o la duda, sino desde la certeza de que, como Dios, tienes el poder de crear y transformar con tus palabras. ¿Estás listo para comenzar a hablar y crear milagros en tu vida? A lo largo de la Biblia, vemos cómo la fe y las palabras van de la mano. Jesús, en muchas ocasiones, nos enseñó que si tenemos fe, nuestras palabras tienen el poder de mover montañas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Él nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Este pasaje es clave porque nos muestra que la fe activa las palabras. No es solo el acto de hablar lo que tiene poder, sino que es la fe que respalda esas palabras lo que las hace efectivas. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? La clave está en entender que nuestra fe debe ser tan firme como una roca. Debemos creer con todo nuestro corazón que lo que decimos es posible,
que Dios puede hacer lo imposible posible a través de nuestras palabras. Imagina que estás enfrentando una situación desafiante, tal vez una enfermedad, una deuda o un conflicto en tu familia. ¿Cómo reaccionas? Muchas veces, nuestro primer impulso es hablar desde el miedo, desde la ansiedad o desde la desesperación. Decimos cosas como, esto es demasiado para mí, no sé si voy a poder, esto no tiene solución. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de hablar desde el miedo, habláramos desde la fe? ¿Y si declaráramos lo que creemos en lugar de lo que vemos? La fe activa nuestras palabras, pero para que nuestras palabras tengan el poder de transformar nuestras circunstancias, deben estar acompañadas de acción. Jesús no solo nos dijo que habláramos con fe, también nos dijo que actuáramos conforme a esa fe. Es como cuando Pedro camina sobre el agua. No es solo la fe lo que lo mantiene a flote, es la acción que sigue a esa fe. Jesús le dijo, ven, y Pedro, con fe, salió de la barca. Pero la fe no solo se demuestra en los pensamientos, se demuestra también en lo que decimos y en lo que hacemos. Hablar con fe no significa ignorar la realidad de lo que estamos enfrentando, sino reconocer que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios tiene el poder de intervenir y transformar cualquier situación. No es negar el problema, sino confesar que a pesar del problema, Dios tiene el control y que con Él todo es posible. La fe en nuestras palabras también debe ser constante. No podemos declarar algo una vez y luego dudar. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto significa que, mientras más proclamemos la palabra de Dios, más crecerá nuestra fe. Y mientras más fe tengamos, más poder tendrán nuestras palabras. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. ¿Te has detenido a pensar qué estás proclamando sobre tu vida todos los días? ¿Estás proclamando las promesas de Dios o estás repitiendo las mentiras del enemigo? Las palabras que usamos son como semillas. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si sembramos palabras de fe, cosecharemos frutos de bendición. Si sembramos palabras de duda, cosecharemos frutos de desesperanza. Es momento de cambiar nuestra forma de hablar. Si realmente creemos que nuestras palabras tienen el poder de crear milagros, entonces debemos empezar a hablar como si ya tuviéramos lo que pedimos. Debemos declarar la sanidad, la paz, la prosperidad y la restauración en nuestras vidas. Y, lo más importante, debemos creer con todo nuestro ser que lo que decimos, lo que proclamamos en fe, sucederá. Recuerda, la fe no es solo una emoción, es una acción. Las palabras de fe no son solo para sentirnos bien, son para activar el poder de Dios en nuestras vidas. Así como Dios, al hablar, creó el universo, tú también puedes crear un ambiente de milagros a tu alrededor, simplemente usando tus palabras con fe. Hoy es el día para empezar a hablar con fe y declarar lo que creemos. Declara sobre tu vida lo que Dios ha prometido y no lo que las circunstancias te dicen. Habla y crea milagros en el nombre de Jesús. ¿Qué palabras estás proclamando sobre tu vida en este momento? ¿Qué promesas de Dios vas a empezar a declarar con fe desde ahora? Comenta abajo con una frase como, hoy declaro que mis palabras tienen poder, y comparte tu compromiso de hablar con fe en todo lo que hagas. En el libro de Santiago encontramos una advertencia muy poderosa sobre el poder de la lengua. Santiago 3:10 dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen un poder dual. Pueden edificar o destruir, bendecir o maldecir, dar vida o dar muerte.
Este principio es crucial para entender cómo nuestras palabras no solo afectan nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo hablas sobre ti mismo y sobre los demás? Muchas veces, sin querer, pronunciamos palabras de maldición o de derrota y no nos damos cuenta del impacto que éstas pueden tener. Ya sea al hablar de nuestras propias dificultades, nuestras limitaciones, o incluso al expresar desconfianza en los demás, estamos sembrando semillas de duda y desesperanza. Por el contrario, las palabras de bendición tienen el poder de traer vida. Cuando hablamos palabras de fe, de esperanza, de amor y de aliento, estamos creando un ambiente donde Dios puede obrar milagros. Jesús mismo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. Juan 14:12. Esto significa que, a través de nuestra fe y de nuestras palabras, podemos invocar la presencia y el poder de Dios en cualquier situación. Si nuestras palabras pueden bendecir o maldecir, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras sean siempre de bendición? La clave está en lo que creemos en el corazón. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de fe, esperanza y amor, nuestras palabras reflejarán eso. Si nuestro corazón está lleno de miedo, duda y resentimiento, nuestras palabras también lo reflejarán. Esto no significa que nunca vamos a tener momentos de dificultad o de tristeza. Todos enfrentamos retos en la vida. Sin embargo, lo que sí significa es que incluso en medio de la dificultad, debemos aprender a declarar la verdad de Dios sobre nuestras circunstancias. En lugar de enfocarnos en lo que está mal, podemos enfocar nuestras palabras en lo que Dios puede hacer. Aunque la situación es difícil, confío en que Dios tiene un plan para mi vida. Sé que Él me guiará hacia la victoria. El poder de la lengua también se ve en la capacidad de declarar la bendición sobre los demás. Muchas veces damos por sentada la importancia de nuestras palabras hacia otras personas. Sin embargo, la bendición que ofrecemos con nuestra boca puede ser una fuente de consuelo y fortaleza para aquellos que nos rodean. Un simple "estoy orando por ti" o "creo que Dios va a obrar en tu vida" puede hacer una diferencia enorme en el corazón de alguien. En nuestra vida diaria, podemos decidir ser agentes de bendición. Podemos elegir usar nuestras palabras para edificar, para alentar, para ofrecer esperanza. Podemos ser como el salmista que dice: que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Jehová. Salmo 19:14. Al hacerlo, no solo estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, sino que estamos creando un ambiente donde los milagros de Dios pueden suceder. Hoy te invito a reflexionar sobre tus palabras. ¿Qué estás declarando sobre ti mismo y sobre los demás? ¿Estás hablando palabras de bendición, de fe y de vida? Si no es así, es tiempo de cambiar. No subestimes el poder de lo que dices. Tu boca tiene el poder de cambiar tu destino y el de aquellos a tu alrededor. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo la palabra de Dios tiene un poder sanador. Uno de los pasajes más impactantes está en el Evangelio de Mateo, donde Jesús sana a los enfermos solo con su palabra. En Mateo 8:8, el centurión le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús, al escuchar estas palabras, lo elogia y responde: Ve, y como creíste te sea hecho. La sanación sucedió inmediatamente, sin que Jesús tuviera que tocar al siervo, solo con una palabra. Este acto muestra el poder de la palabra para sanar.
No solo sanó físicamente al siervo, sino que también le mostró al centurión y a todos los presentes que la fe en la palabra de Jesús tiene la capacidad de traer sanidad. De hecho, Jesús mismo dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este pasaje nos enseña que las palabras de Jesús tienen un poder transformador, un poder que no se limita a sanar el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Las palabras que salen de la boca de Jesús son espíritu y vida. Y ahora, al recibir a Cristo en nuestras vidas, somos llamados a hablar esas mismas palabras de vida. De la misma manera, nuestras palabras tienen un poder sanador. Cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, podemos experimentar sanidad, no solo física, sino también emocional y espiritual. Las palabras de fe que pronunciamos en medio de nuestras dificultades son como un bálsamo que sana nuestras heridas. En Proverbios 4:20-22 se nos dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí vemos cómo la palabra de Dios no solo trae vida, sino que es medicina para nuestro cuerpo. Esta medicina no es solo un alivio temporal, sino una sanación completa que afecta todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios tiene el poder de sanar cualquier herida emocional o psicológica que estemos enfrentando. ¿Cuántas veces hemos sido heridos por las palabras de los demás, por los fracasos o por las mentiras que hemos creído? Pero las palabras de Dios son diferentes. Son sanadoras. En Isaías 61:1 se nos habla del poder de la palabra para sanar los corazones rotos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. La palabra de Dios es un bálsamo que sana las heridas más profundas de nuestra alma. Cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, nos alineamos con su voluntad y su poder sanador. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero debes confiar en que la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55:11. Cuando hablas su palabra con fe, comienzas a liberar el poder divino que transformará tu vida. Es importante recordar que la sanidad no siempre llega de la forma que esperamos. A veces Dios sana de manera inmediata, pero otras veces la sanidad llega a través de un proceso. Sin embargo, en todos los casos, la palabra de Dios tiene un impacto profundo, porque al hablarla, estamos alineándonos con su poder transformador. Así que hoy te invito a usar tus palabras para declarar sanidad sobre tu vida. Si estás enfrentando una enfermedad, dile a tu cuerpo, por las llagas de Cristo, soy sanado. Si estás pasando por un momento de dolor emocional, declara, el Señor sana los corazones rotos y venda sus heridas. Si sientes que estás cargado por el peso de la vida, declara, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me da descanso. Tus palabras tienen poder. Al igual que Jesús sanó con su palabra, tú también puedes declarar sanidad en el nombre de Jesús. No subestimes el poder que tienes cuando hablas la palabra de Dios con fe. En el Nuevo Testamento encontramos numerosas historias donde el poder de la palabra es acompañado de una autoridad divina, especialmente cuando se usa en el nombre de Jesús. Un ejemplo claro de esto es cuando Jesús, en el Evangelio de Marcos, le ordena a un espíritu impuro salir de un hombre, y éste lo hace inmediatamente.
En Marcos 1:25-27, Jesús simplemente dice: «Cállate y sal de él». Y el demonio, con gran sorpresa de todos, obedece. La autoridad de la palabra de Jesús es innegable y nos muestra cómo, en su nombre, tenemos la misma autoridad. Jesús no solo ejerció su autoridad sobre los demonios y las fuerzas del mal, sino que nos dio la misma autoridad a nosotros. En Mateo 28:18, Jesús dice: «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra». Y al enviar a sus discípulos, les dijo que hicieran discípulos de todas las naciones y que enseñaran lo que Él había mandado. Él les dio la autoridad de su nombre para hacer obras grandes, incluso para expulsar demonios, sanar enfermos y predicar el Evangelio con poder. Este pasaje es crucial porque nos recuerda que no estamos hablando simplemente de nuestras palabras. Estamos hablando de un poder que no es nuestro, sino de Dios. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo lo que existe, y cuando hablamos en su nombre, no es nuestra fuerza la que actúa, sino su poder divino. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Muchas veces enfrentamos luchas espirituales que parecen imposibles de superar. Tal vez luchamos con pensamientos negativos, tentaciones o ataques espirituales que nos hacen sentir derrotados. Pero, al declarar el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, estamos ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado. No se trata de que nuestras palabras tengan poder por sí solas, sino de que al hablar en el nombre de Jesús, estamos haciendo que su poder se manifieste. Es importante recordar que aunque en Cristo tenemos toda autoridad, esa autoridad no es para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios y para extender su reino. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, estamos alineados con su propósito divino. Esto no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, sino que también puede afectar a aquellos a nuestro alrededor. En Hechos 3:6, cuando Pedro y Juan sanaron al hombre cojo en la puerta del templo, Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Aquí, Pedro no solo estaba usando palabras, sino que estaba actuando con la autoridad que Jesús le había dado. Y el hombre sanó al instante. La palabra en el nombre de Jesús tiene el poder de transformar, sanar y liberar. A través de la autoridad del nombre de Jesús, también podemos declarar libertad sobre nuestras vidas. Si hay áreas en tu vida donde te sientes cautivo, donde parece que no hay salida, recuerda que tienes autoridad para declarar la victoria de Cristo sobre esas áreas. Al hablar en su nombre, estamos haciendo que todo lo que está bajo su dominio, lo que incluye todo lo que afecta nuestras vidas, se someta a su voluntad. Hoy quiero que reflexiones sobre las áreas de tu vida donde necesitas declarar la autoridad de Jesús. Tal vez estás luchando con la ansiedad, con enfermedades, con problemas familiares o financieros. No enfrentes estas batallas con tus propias fuerzas, sino usa el nombre de Jesús con fe. Al hacerlo, estarás permitiendo que su poder divino intervenga en tu situación. ¿Qué área de tu vida necesitas declarar con autoridad en el nombre de Jesús hoy? Comenta abajo con una frase como: «En el nombre de Jesús, declaro la victoria sobre», y luego di el nombre de tu desafío. Y comparte tu compromiso de usar la autoridad que Dios te ha dado para cambiar tu vida y tu entorno. Después de comentar, te invito a hablar en voz alta lo que has declarado, creyendo con todo tu corazón que el poder de Jesús está obrando en tu vida. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no solo tiene poder para cambiar nuestras circunstancias, sino que tiene un poder transformador en lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón. En Hebreos 4:12 se nos dice:
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos muestra que la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar lo más profundo de nuestro ser, más allá de nuestras acciones y nuestras palabras. La palabra de Dios tiene la habilidad de llegar al corazón, al lugar donde se originan nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Muchas veces buscamos cambios en nuestras vidas, pero olvidamos que el verdadero cambio comienza en el corazón. Si nuestras emociones, pensamientos y deseos no están alineados con la palabra de Dios, cualquier intento de cambio será superficial y temporal. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, todo lo demás se alinea con su voluntad. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está lleno de fe, esperanza, amor y paz, nuestras palabras reflejarán eso. Pero si el corazón está lleno de temor, odio, enojo o tristeza, nuestras palabras también lo reflejarán. Es por eso que es esencial permitir que la palabra de Dios cambie nuestro corazón, porque cuando nuestro corazón cambia, nuestras palabras y nuestras acciones también lo hacen. Cuando permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros, estamos permitiendo que su verdad nos moldee. En Colosenses 3:16 se nos dice, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. La palabra de Dios tiene un poder para enseñarnos, guiarnos y exhortarnos a vivir de acuerdo con su voluntad. Pero para que eso suceda, necesitamos darle lugar en nuestros corazones. Un corazón transformado por la palabra de Dios es un corazón lleno de paz, de gozo y de amor. Es un corazón que en lugar de enfocarse en lo negativo, en lo que falta o en los problemas, se enfoca en las promesas de Dios y en su fidelidad. Cuando nuestro corazón está alineado con la palabra de Dios, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Ya no nos dejamos gobernar por nuestras emociones o por las circunstancias, sino que vivimos por la fe en lo que Dios ha dicho. Pero la transformación del corazón no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo. Todos los días debemos permitir que la palabra de Dios trabaje en nosotros, limpiando nuestras emociones, purificando nuestros pensamientos y cambiando nuestras actitudes. Es un proceso de santificación, de ser conformados a la imagen de Cristo. Hoy te invito a hacer una reflexión profunda sobre el estado de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está lleno de fe y esperanza o de miedo y desesperanza? Si sientes que hay áreas de tu corazón que necesitan ser transformadas, abre tu corazón a la palabra de Dios. Permite que su verdad penetre en lo más profundo de tu ser y transforme cada parte de ti. A lo largo de las Escrituras encontramos que la palabra de Dios no solo tiene poder para sanar y transformar, sino que también actúa como un escudo protector sobre nuestras vidas. En el Salmo 91:4 se nos dice, con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios, que es su verdad, actúa como un escudo que nos protege de todo mal, como un refugio seguro en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos tiempos de prueba, tentaciones o peligros, debemos recordar que la palabra de Dios tiene el poder de protegernos. Jesús mismo nos dio un ejemplo de cómo usar la palabra como una defensa.
En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, Él respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Escrito está, decía Jesús, citando las Escrituras para rechazar las mentiras del enemigo. Esta es la clave. Usar la palabra de Dios como una espada para defendernos de los ataques del mal. La palabra de Dios no solo nos protege de las tentaciones visibles, sino también de los ataques invisibles del enemigo. Muchas veces, los desafíos que enfrentamos no son solo físicos o emocionales, sino espirituales. El enemigo viene a robar, matar y destruir, pero la palabra de Dios es nuestra defensa contra sus artimañas. Efesios 6:17 nos dice que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos cómo la palabra de Dios es comparada con una espada, un arma espiritual que nos permite luchar y vencer las fuerzas del mal. Cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, estamos activando esa protección divina. Esto no significa que no enfrentemos dificultades, pero significa que, al estar firmemente arraigados en su palabra, podemos confiar en que Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La palabra de Dios nos recuerda que, aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levanta un estandarte contra él. Isaías 59:19. Además, la protección divina no solo se refiere a la defensa contra el mal, sino también a la paz que trae consigo. Cuando confiamos en las promesas de Dios y hablamos su palabra, encontramos seguridad y paz, incluso en medio de las tormentas. La Biblia nos asegura que la paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios está protegiéndonos con su verdad. Hoy te animo a que fortalezcas tu vida con la palabra de Dios como un escudo protector. Si estás atravesando momentos difíciles, si sientes que el enemigo te ataca, responde con la palabra de Dios. Declara las promesas de protección que Él ha hecho sobre tu vida. No importa lo que enfrentes, recuerda que la palabra de Dios es poderosa y más afilada que cualquier espada. Es tu defensa, tu refugio y tu protección. En nuestra vida diaria, tomamos decisiones constantes. Algunas son pequeñas, otras son cruciales y pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la mejor decisión a tomar? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando por el camino correcto? La respuesta está en la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Este versículo revela que la palabra de Dios es la luz que guía nuestros pasos en la oscuridad de la incertidumbre y nos da dirección en medio de la confusión. Dios no quiere que andemos a ciegas por la vida. Él nos ha dado su palabra como una brújula divina para guiarnos. Cada vez que buscamos su dirección a través de la oración y la lectura de las Escrituras, Él nos revela su voluntad para nuestras vidas. La palabra de Dios no solo nos muestra qué hacer, sino cómo hacerlo, y nos asegura que si seguimos sus caminos, experimentaremos su bendición y protección. Muchas veces nos enfrentamos a decisiones difíciles. ¿Debo aceptar este trabajo? ¿Debo mudarme a esta ciudad? ¿Cómo debo manejar una relación complicada? En momentos como estos, podemos buscar dirección en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que nos fue dado como nuestro consolador y guía, usa la palabra de Dios para hablarnos y darnos sabiduría. En Santiago 1:5 se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos asegura que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará generosamente, guiándonos hacia las decisiones correctas. La palabra de Dios también nos enseña que a veces la dirección divina no viene de inmediato. A menudo debemos confiar en Él y esperar pacientemente. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí Dios nos llama a confiar en Él, a no depender de nuestra propia comprensión, sino a reconocer su soberanía en todos nuestros caminos. A veces, el hecho de confiar en Él y esperar su dirección es una de las decisiones más sabias que podemos tomar. Al seguir la palabra de Dios, también nos aseguramos de estar alineados con su propósito para nuestras vidas. No siempre entenderemos por qué suceden ciertas cosas, pero al caminar en obediencia a sus mandamientos y seguir su palabra, podemos confiar en que Él nos guiará por el mejor camino. La dirección divina no siempre es fácil de seguir, pero siempre es el camino que nos lleva a una vida plena y en paz con Dios. Hoy te invito a que confíes plenamente en la dirección de Dios para tu vida. Si estás enfrentando una decisión importante, busca su palabra, ora y espera con fe. Deja que su luz ilumine tu camino y guíe tus pasos hacia lo que Él tiene preparado para ti. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles, momentos de dolor, incertidumbre o dificultades que parecen insuperables. Sin embargo, en medio de esas pruebas, la palabra de Dios se convierte en nuestra fuente de fortaleza. La palabra de Dios, que tiene el poder de crear milagros, también tiene el poder de darnos la fuerza necesaria para resistir las pruebas más duras y superarlas. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos revela una profunda enseñanza que Jesús le dio en un momento de debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta frase resalta un principio clave en la vida cristiana. La verdadera fortaleza no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la gracia y el poder de Dios. Las pruebas que enfrentamos son los momentos perfectos para que experimentemos la gracia de Dios de manera profunda. Cuando nuestras fuerzas humanas se agotan, es cuando podemos ver cómo su poder se manifiesta de manera sobrenatural. Y esa manifestación de poder a menudo llega a través de su palabra, que tiene el poder no solo de consolar, sino de fortalecer y cambiar nuestras circunstancias. A lo largo de la Biblia, vemos cómo personas de fe enfrentaron grandes desafíos y cómo la palabra de Dios fue un instrumento clave para su fortaleza. Moisés, por ejemplo, enfrentó la tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un desafío monumental que parecía imposible. Pero fue en esos momentos de dificultad cuando Moisés vio la manifestación del poder de Dios de manera más clara. En Éxodo 13:14, Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis para siempre. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo nos enseña que, aunque nos enfrentemos a situaciones aterradoras, debemos recordar que Dios pelea por nosotros. Él es nuestra fortaleza, y su palabra tiene el poder de traer la victoria. Cuando estamos en medio de la prueba, es fácil sentir que todo está en nuestra contra. Las dificultades parecen insuperables y nuestra fe puede tambalear. Pero es precisamente en esos momentos cuando la palabra de Dios se convierte en nuestra mayor fuente de fortaleza. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que no estamos solos.
En Salmo 46:1 se nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en las tribulaciones, bien probada. Esta es una afirmación poderosa. Dios no solo es nuestra fortaleza en tiempos de prueba, sino que su ayuda ha sido probada y confiable a lo largo de la historia. La fortaleza que encontramos en la palabra de Dios no es una fortaleza superficial o temporal, sino una fortaleza profunda que trasciende las circunstancias. Es una fortaleza que nos da paz incluso en medio del caos, esperanza cuando todo parece perdido y la seguridad de que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Esta fortaleza se manifiesta en la paz que sentimos cuando confiamos plenamente en Él, en la esperanza que renace incluso en la oscuridad y en la perseverancia, que nos permite seguir adelante, aunque los obstáculos sean grandes. La palabra de Dios tiene el poder de no solo traernos consuelo, sino también de crear milagros de fortaleza y resistencia en nuestras vidas. Nos da el coraje para enfrentar lo que parece imposible. Jesús mismo nos enseñó que no importa cuán grandes sean nuestras dificultades, con fe en su palabra podemos superar cualquier obstáculo. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Mateo 21:22. Es esa fe, alimentada por la palabra de Dios, lo que nos da la fortaleza para caminar por los valles de sombra y muerte sin temer. Hoy, si te encuentras en medio de una prueba, quiero animarte a que busques la fortaleza en la palabra de Dios. No estás solo. Él te promete estar contigo en todo momento, dándote la fuerza que necesitas para superar cualquier desafío. Recuerda que cuando te sientas débil, la gracia de Dios es suficiente para ti. Él te levantará y te dará la fuerza para seguir adelante. La restauración es uno de los temas más poderosos en la Biblia. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios usa su palabra para restaurar lo que se ha perdido, sanar lo que está quebrado y devolver lo que ha sido destruido. La palabra de Dios tiene un poder único para devolvernos la paz, la esperanza y la dirección cuando estamos en el proceso de restauración. En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este versículo nos muestra cómo Dios tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido perdido o destruido en nuestras vidas, a veces incluso de maneras que no podemos comprender completamente. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que nos sentimos quebrantados, desanimados o incluso devastados por las circunstancias de la vida. Puede ser la pérdida de un ser querido, el fracaso en una relación, la pérdida de un empleo o una enfermedad que nos debilita física y emocionalmente. Es en esos momentos de dolor y desesperanza cuando más necesitamos la restauración que solo Dios puede traer. Y la clave para esa restauración está en su palabra. Cuando Dios nos promete restauración, no solo está hablando de devolvernos las cosas materiales, sino también de restaurar nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestra alma. En Salmo 23:3, David dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo nos muestra que, además de restaurar lo que hemos perdido, Dios también quiere restaurar nuestra paz interior, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Su palabra es el medio por el cual Él nos guía hacia una restauración completa. El poder restaurador de la palabra de Dios no es solo una cuestión de tiempo o circunstancias. Dios puede restaurar rápidamente lo que hemos perdido, pero a veces la restauración lleva tiempo. A lo largo de la Biblia encontramos historias de restauración que no sucedieron de inmediato, pero que sucedieron en el tiempo perfecto de Dios.
En el caso de Job, por ejemplo, la restauración vino después de un largo proceso de sufrimiento. En Job 42:10 se nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Este es un recordatorio de que, aunque podamos pasar por tiempos de dolor y aflicción, la restauración que Dios tiene para nosotros es mucho mayor de lo que imaginamos. Además de la restauración material o emocional, Dios también ofrece la restauración espiritual. En 1 Pedro 5:10 se nos dice: «Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Aquí vemos que la restauración espiritual también es un proceso. A través de las pruebas y dificultades, Dios nos está perfeccionando, afirmando nuestra fe, fortaleciendo nuestro carácter y estableciéndonos en su voluntad. Su palabra es el medio por el cual somos restaurados espiritualmente, ya que nos recuerda quiénes somos en Cristo y nos da la fortaleza para superar cualquier dificultad. La palabra de Dios también tiene el poder de restaurar nuestras relaciones. Si has experimentado rupturas en tus relaciones familiares, de amistad o de pareja, debes saber que la palabra de Dios puede traer sanidad y restauración a esas áreas. En Efesios 4:32, Pablo nos anima a ser amables y perdonadores, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. La restauración de nuestras relaciones comienza cuando aplicamos la palabra de Dios, ya que nos enseña a perdonar, a ser pacientes y a buscar la reconciliación. Hoy te invito a que reflexiones sobre las áreas de tu vida que necesitan restauración. Tal vez hay algo que has perdido, algo que se ha quebrantado o alguna relación que necesita ser restaurada. La palabra de Dios tiene el poder de restaurar lo que el enemigo ha robado, sanar lo que está roto y devolver lo que se ha perdido. Confía en su promesa de restauración, porque Él es fiel y su palabra nunca vuelve vacía. ¿Qué área de tu vida necesita la restauración de Dios hoy? Comenta abajo con una frase como: «Hoy declaro la restauración completa de mi vida en el nombre de Jesús». Y comparte tu compromiso de permitir que la palabra de Dios restaure todo lo que está quebrado en tu vida. Luego, te invito a hablar en voz alta lo que has declarado, creyendo que la restauración de Dios está en marcha en tu vida. La palabra de Dios tiene un poder inigualable para transformar nuestras vidas, pero algo aún más poderoso que escucharla es declararla. Cuando hablamos con fe y decretamos lo que Dios ha prometido, estamos activando un poder sobrenatural que tiene la capacidad de transformar nuestra alma y nuestras circunstancias. Las Escrituras nos enseñan que nuestras palabras tienen el poder de crear, edificar, sanar y restaurar, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual. Desde el principio, Dios mostró el poder de la declaración. En Génesis 1, todo fue creado por declaración, y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. La palabra de Dios, hablada con fe, no solo revela la voluntad divina, sino que también tiene el poder de crear nuevas realidades. Esto es lo que se activa cuando declaramos su palabra. Cuando declaramos con fe lo que Dios ha dicho, estamos trayendo lo que no vemos a la realidad, transformando nuestro mundo interno y externo. En 2 Corintios 4:13, Pablo nos recuerda: «Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos». Aquí vemos cómo hablar y declarar lo que creemos no es solo un acto de fe, sino una manifestación de poder. Al declarar, activamos nuestra fe. La declaración no es solo una expresión, es un acto de fe que libera el poder de Dios en nuestra vida.
Declarar la palabra de Dios no solo tiene un impacto interno en nosotros, sino que también afecta nuestro entorno. En Marcos 11:23, Jesús nos dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es una afirmación poderosa de que nuestras palabras, declaradas con fe, tienen el poder de mover montañas, de cambiar circunstancias que parecen imposibles. Cada vez que declaramos la palabra de Dios, no solo estamos diciendo palabras vacías, estamos liberando poder. En Proverbios 18:21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo nos enseña que lo que decimos tiene un impacto real y tangible en nuestra vida. Ya sea para vida o para muerte, nuestras palabras tienen un peso espiritual. La declaración es un acto de autoridad que puede cambiar el curso de nuestra vida. La declaración es poderosa porque no solo transforma nuestra mente, sino que cambia nuestra realidad. Si deseas ver una transformación en tu vida, si estás enfrentando desafíos, la clave está en declarar con fe lo que Dios ha dicho sobre ti. No se trata solo de aceptar pasivamente las circunstancias, sino de hablar con autoridad lo que Dios ha prometido en su palabra. Cuando declaramos su verdad sobre nuestras vidas, estamos alineando nuestra fe con el poder divino. La transformación interna comienza cuando declaramos lo que Dios ha dicho. Somos más que vencedores. Romanos 8:37. Estamos sanados por las llagas de Jesús. Isaías 53:5. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Al declarar estas promesas, no solo las estamos recordando, sino que estamos permitiendo que se hagan reales en nuestra vida. La palabra declarada se convierte en una espada que corta lo negativo y trae la paz de Dios a nuestra mente y corazón. Hoy quiero que reflexiones sobre las áreas de tu vida donde necesitas ver un cambio. Estás enfrentando enfermedad, falta de paz, dificultades financieras o familiares. Declara la palabra de Dios sobre esas áreas. No te conformes con lo que ves. Habla lo que quieres ver. La fe no solo se recibe, se activa a través de nuestras palabras. Declara hoy con fe la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida cristiana es que no solo somos espectadores de los milagros de Dios, sino que a través de nuestras palabras somos participantes activos en la creación de milagros. La palabra de Dios no solo se habla para transmitir conocimiento o consuelo, sino que, cuando es declarada con fe, tiene el poder de activar cambios profundos en nuestra vida, comenzando desde lo más íntimo de nuestro ser. El poder de la declaración no se trata solo de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de transformar nuestra realidad interna. Cuando declaramos lo que Dios ha prometido sobre nuestra vida, estamos declarando una nueva identidad. Estamos diciendo al mundo espiritual, a nuestro propio corazón y a las circunstancias visibles que somos lo que Dios dice que somos. No es un simple acto verbal, es una afirmación de nuestra identidad divina que tiene el poder de transformar nuestros pensamientos, deseos y comportamientos. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La declaración de nuestra nueva identidad en Cristo es el primer paso para vivir una vida transformada. Cuando decimos con fe, soy hijo de Dios y tengo acceso a toda su autoridad y poder, estamos creando una nueva realidad interna que se reflejará en nuestras actitudes, decisiones y resultados. La declaración de fe también tiene el poder de sanar nuestras emociones.
A veces cargamos con heridas del pasado, emociones no resueltas o traumas que nos afectan profundamente. Al declarar lo que Dios dice sobre nuestra sanidad emocional, liberamos el poder de Dios para sanar nuestro corazón. Jesús mismo nos enseñó a declarar la paz sobre nuestras vidas, como lo hizo cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy». Juan 14:27. Al declarar paz en medio del caos, estamos invitando la sanidad emocional que solo Dios puede darnos. A través de la declaración, también tenemos la capacidad de romper cadenas espirituales. La vida cristiana no es solo una lucha interna, sino también una batalla espiritual. En Efesios 6:17 se nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra espada. Esta espada, al ser declarada con fe, no solo nos defiende de los ataques del enemigo, sino que rompe las cadenas espirituales que nos mantienen cautivos. La declaración activa de la palabra de Dios tiene el poder de destruir todo aquello que nos limita y nos impide vivir la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. Lo fascinante de la declaración es que no solo cambia lo que vemos a nuestro alrededor, sino que también tiene un impacto en lo que no vemos. A veces, las batallas que enfrentamos son invisibles. Nos sentimos atrapados en luchas espirituales, emocionales o mentales que no podemos ver, pero que afectan profundamente nuestra vida. La declaración de fe abre los cielos, activando la intervención divina en áreas que son invisibles para nuestros ojos. Lo que declaramos con fe mueve lo invisible hacia lo visible. Hoy, más que nunca, necesitamos entender el poder de la declaración. Cuando declaramos lo que Dios ha dicho, estamos alineando nuestro corazón con su voluntad. Estamos activando el poder divino para transformar no solo lo que vemos, sino también lo que no vemos, lo que está en lo profundo de nuestra alma y en el mundo espiritual que nos rodea. La declaración de fe no es solo un acto verbal, es un acto de alineación con el reino de Dios. Hemos recorrido un camino lleno de revelaciones poderosas, entendiendo que nuestras palabras tienen un poder trascendental. No se trata solo de hablar por hablar, sino de declarar con fe lo que Dios ha prometido sobre nuestra vida. Lo que has aprendido hoy tiene el potencial de cambiar por completo el curso de tu vida. La palabra de Dios no es solo un consuelo, sino un instrumento poderoso de creación y transformación. Si en este momento sientes que algo en tu vida necesita un cambio, si tienes una carga, una preocupación o una situación que parece imposible de resolver, es hora de declarar la victoria de Dios sobre esa área. Dios ha dado a sus hijos la autoridad para hablar con poder y fe. No estás solo en tu lucha. Tu voz, declarando lo que Dios ha prometido, tiene el poder de mover montañas. Hoy quiero invitarte a dar el primer paso hacia tu transformación. Declara con fe lo que has aprendido hoy. Habla con autoridad las promesas de Dios sobre tu vida, tu salud, tus relaciones y tus finanzas. Habla y crea el milagro que necesitas. La palabra de Dios tiene el poder de sanar, restaurar, liberar y transformar, pero todo comienza con tu declaración de fe. Quiero que ahora, con todo tu ser, declares algo en voz alta, porque al hacerlo, estás activando el poder de Dios en tu vida. Puede ser una de las promesas que hablamos hoy, o algo que Dios ha puesto en tu corazón. Di con fuerza y confianza lo que crees que Dios puede hacer. Declara con fe que Él es el que pelea por ti, que Él restaura lo perdido, que Él trae sanidad a tu cuerpo y paz a tu mente. Hablar con fe es una forma poderosa de abrir la puerta a los milagros. Si estás listo para declarar lo que Dios ha prometido sobre tu vida, escribe en los comentarios una frase de fe, como: «Hoy declaro la victoria de Dios sobre tu desafío». Al hacerlo, estarás comprometido con tu fe y afirmando lo que Dios puede hacer a través de ti.
Pero no te detengas solo en escribir. Quiero que lo digas en voz alta, sabiendo que al hablar estás creando la realidad divina que Dios tiene para ti. Además, te animo a darle me gusta a este video, porque al hacerlo, no solo estás apoyando este contenido, sino que también estás ayudando a que más personas escuchen este mensaje de poder y esperanza. Comparte este video con aquellos que necesiten escuchar esta palabra transformadora. Recuerda que en cada acción que tomes, estás siendo parte de la expansión del reino de Dios. Te felicito por haberte quedado hasta el final. Has tomado una decisión de fe al escuchar, reflexionar y declarar lo que Dios tiene para ti. Ahora es tu momento de caminar en esa victoria, de hablar con autoridad y de crear milagros en tu vida. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este es solo el comienzo de un camino de transformación. Dios tiene mucho más para ti, y cada vez que te conectes con este contenido, estarás recibiendo una dosis más de fe para tu jornada. Nos vemos pronto en el siguiente video, donde continuaremos creciendo juntos en la palabra y la fe. Por último, quiero invitarte a quedarte unos minutos en silencio, experimentando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dedica estos momentos para agradecerle a Él por el trabajo que ya está haciendo en tu vida. Que tu corazón esté lleno de gratitud y que al terminar este video te sientas renovado y listo para declarar la victoria de Dios en todo lo que emprendas.
you.